En el compromiso de mi hermana, 43 invitados, papá levantó su copa, por nuestra brillante hija. Luego saludó a Noah con la mano, y él. El chico que trabaja con madera. Me quedé quieta. En silencio. Hasta que el futuro suegro de mi hermana se puso de pie. Esperen, ese es su trabajo en el Museo Whitmore. Entonces toda la habitación se quedó en un silencio sepulcral. La fiesta de compromiso de mi hermana tuvo 43 invitados, un cuarteto de cuerdas y una cena servida que costó más de lo que yo gano en 2 meses. Mi padre se paró en la cabecera de la mesa, golpeó suavemente su copa de vino y le dijo a Diana, nuestro mayor logro. Y cuando se giró para mirarme, solo brevemente con esa sonrisa particular que reservaba para las cosas que lo decepcionaban, añadió, y escuché que el pequeño noviecito de Claire hizo algo de madera una vez. Bien por él. La mesa se rió. No todos, tal vez 6 o 7 personas. Pero resonó. No me moví. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, mi rostro inmóvil, mientras 43 personas me miraban de la forma en que miras a algo por lo que sientes un poco de lástima. La mano de Noah encontró la mía debajo de la mesa. No la apretó. Simplemente la sostuvo firme y tranquila, como siempre era él. Y entonces el hombre en el otro extremo de la mesa, el futuro suegro de mi hermana, un hombre al que mis padres habían estado tratando de impresionar durante 3 meses, bajó su tenedor lentamente. Miró a Noah. Luego miró a mi padre, y la expresión en su rostro no era la que mi padre esperaba. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó esto. Mi familia tiene una vara de medir, y todo se evalúa en comparación con ella. Mi padre, Robert Henderson, pasó 30 años diseñando infraestructura, puentes, túneles y sistemas de agua para ciudades de 500.000 de personas. Su nombre está en una placa en el vestíbulo del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal. Mi madre, Carol, pasó 25 años en planificación urbana, dando forma a decisiones de zonificación y proyectos de desarrollo que cambiaron los horizontes de la ciudad. Ella tiene reconocimientos enmarcados en la pared de su oficina que datan del año 1999. Mi hermana mayor, Diana, obtuvo un título en Ciencias de la Computación de la Universidad Carnegie Mellon, consiguió un trabajo en una empresa de tecnología en Seattle, ganando más dinero a los 26 años del que mis padres ganaban juntos a los 40, y se convirtió, en palabras de mi padre, en la prueba de que habían hecho algo bien. Yo me convertí en profesora de ciencias de secundaria en un distrito de escuelas públicas a 20 minutos de donde crecimos. Quiero ser clara sobre lo que eso significa. Les enseño a los alumnos de 7º grado cómo funcionan los ecosistemas, cómo se dividen las células, por qué el cielo es azul y cómo la electricidad se mueve a través de un circuito. Veo a niños de 12 años llegar escépticos y salir curiosos. Escribo solicitudes de subvenciones para equipos de laboratorio que mi escuela no puede pagar. Me quedo hasta las 6 la mayoría de las tardes, no porque tenga que hacerlo, sino porque algunos de mis estudiantes no tienen a nadie esperándolos en casa, y un salón de clases con una maestra adentro es mejor que un apartamento vacío. Gano 54.000 pesos al año. Conduzco un Honda de 7 años que necesita un silenciador nuevo. Mi padre lo llama una fase. Nunca lo dice directamente. Dice cosas como, la enseñanza es una profesión tan generosa, con un tono que hace que generosa suene como un sinónimo educado de tonta. Él dice, siempre has sido muy paciente con los niños, de la misma forma en que alguien podría decir, siempre te has sentido muy cómoda con la incomodidad. Él dice, ¿has pensado en absoluto en volver a estudiar para tu maestría en ingeniería? ¿Algo técnico? Y cuando le digo que tengo una maestría en educación, en diseño curricular, en la ciencia de cómo aprenden realmente las personas, asiente de una manera que significa que me ha escuchado y lo ha archivado en algún lugar que nunca volverá a mirar. El momento más claro ocurrió hace 3 años. 2 de mis estudiantes fueron aceptados en un programa de verano de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en una universidad a 40 millas de distancia. Niños de una escuela de título 1, los primeros en sus familias en siquiera saber que existía ese tipo de oportunidad. El coordinador del programa envió una carta a sus casas y me envió una copia a mí. Una de las niñas, una joven de 13 años llamada Priya, me trajo un dibujo que había hecho de nuestro salón de clases porque quería que yo tuviera algo para recordar el año. Lloré en mi auto después. El tipo bueno de llanto,
El tipo que aparece cuando algo que esperabas realmente sucede. Llamé a mi madre esa noche, le conté sobre Priya, sobre ambos estudiantes, sobre lo que eso significaba. Ella dijo, eso es dulce, Claire. Escucha, tu padre y yo estamos pensando en ir a ver a Diana a Seattle el mes que viene. ¿Quieres que pasemos a visitarte en el camino? Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Aprendí a dejar de llamar para dar noticias. No valía la pena el dolor particular del silencio al otro lado de la línea. Conocí a Noah en una feria de artesanías un sábado de octubre, hace 2 años y medio. Yo había ido por las donas de sidra de manzana. Soy honesta acerca de mis prioridades. Y terminé de pie frente a un puesto al final de la fila durante 40 minutos. Él hacía muebles. No del tipo que encuentras en un catálogo. No del tipo que se ensambla desde cajas planas con llaves Allen. Del tipo que lleva meses. Una mesa de comedor con una superficie de nogal de borde natural. Patas talladas para que parecieran raíces extendiéndose hacia el suelo. Una mecedora construida con roble recuperado. La veta de la madera corría en un patrón que parecía intencional de una manera que la naturaleza rara vez lo es. Un baúl de juguetes para niños con uniones de cola de Milano cortadas a mano y una escena pintada de un bosque en la tapa. ¿Hiciste esto tú mismo?, le pregunté. Era una pregunta tonta. El letrero decía artesanías en madera Chow. Él estaba parado detrás del puesto. En su mayor parte, dijo. Una parte. Tuve ayuda de los chicos en el taller. ¿Cuánto tiempo toma hacer algo como esto? Señalé la mesa del comedor. Esa tomó unos 4 meses. Inclinó la cabeza. ¿Eres maestra? Lo miré. ¿Cómo supiste eso? Preguntaste cómo estaba hecha antes de preguntar cuánto costaba. Él sonrió. Los maestros hacen eso. Todos los demás lo hacen al revés. Hablamos durante 40 minutos sobre la física de la veta de la madera y por qué ciertas uniones se sostienen mejor que otras y si la carpintería está más cerca de las matemáticas o del arte. Me entregó una tarjeta de presentación cuando finalmente me obligué a irme. Decía su nombre y un número de teléfono y nada más. Sin sitio web, sin perfil de redes sociales. Pensé que eso era inusual. Pensé en ello durante 3 días antes de enviarle un mensaje de texto. Nuestra primera cita fue en una cafetería. Él pidió café negro y una rebanada de pastel y me habló del taller, 1200 pies cuadrados, en un edificio industrial en las afueras del pueblo. Aserrín en cada esquina, el olor a aceite de linaza permanentemente en las paredes. Había estudiado arquitectura en la universidad, dijo. Terminó la carrera, aceptó un trabajo en una firma durante 2 años, se dio cuenta de que era más feliz con sus manos en el material que con sus ojos en la pantalla, y se alejó de una carrera en un campo que mi padre habría respetado. Regresó al taller que su abuelo había comenzado en 1971. ¿No fue difícil?, le pregunté. ¿Dejar la firma? Él lo pensó. La parte más difícil fue decírselo a mi papá. Él pensó que yo estaba desperdiciando algo. Giró su taza de café en sus manos. Pienso en eso de manera diferente ahora. Creo que desperdicias algo cuando dejas atrás la parte que importaba. Yo me quedé con la parte que importaba. Solo cambié el contenedor. Pensé en eso durante mucho tiempo después. A los 2 años, sabía algunas cosas sobre Noah que no encajaban del todo en la imagen que mi familia había dibujado de él sin siquiera preguntar. Una vez había visto facturas en su banco de trabajo. No estaba husmeando. Simplemente estaban allí, y los números no eran pequeños. Sabía que tenía aprendices, 4 de ellos, jóvenes de un programa que dirigía con la escuela vocacional del condado. Sabía que a veces conducía 4 horas para consultar sobre un proyecto y regresaba sin explicar de qué se trataba el proyecto. Sabía que tenía un estante de libros en su apartamento que iban desde Wendell Berry hasta libros de texto de ingeniería estructural y que los leía con el mismo enfoque que la mayoría de las personas reserva para las cosas que les pagan por entender. También sabía que no hablaba de nada de eso. No con mi familia. Mi familia, por su parte, no preguntaba. Mi madre por teléfono en enero, ¿todavía estás saliendo con el carpintero?
Su nombre es Noah. Sí. ¿Lo es? Quiero decir, ¿es estable? Financieramente. Está bien, mamá. Porque tu padre y yo a veces simplemente nos preguntamos si él está bien. Ella pasó al ascenso de Diana y yo se lo permití. Mi padre fue más directo. En Navidad, cuando Noah vino a la casa por primera vez, mi padre le estrechó la mano, miró su camioneta en el camino de entrada, una camioneta de trabajo, práctica, no nueva, y dijo, entonces, haces muebles, entre otras cosas. Noah dijo, sí. Y eso es, mi padre hizo una pausa. Sostenible para ganarse la vida. Lo es para mí, dijo Noah. Mi padre asintió de la forma en que asiente cuando ha decidido algo. Bueno, eso es bueno. Lo dijo de la forma en que dices, bueno, algo es algo. Se dio la vuelta hacia la cocina, y ese fue el fin de su interés en Noah por el resto de la noche. Nunca preguntaron a qué universidad había asistido. Nunca preguntaron qué había construido, qué le importaba, si el trabajo era significativo para él o para cualquier otra persona. Vieron una camioneta con aserrín en la parte trasera e hicieron su determinación. No era lo suficientemente bueno, no era lo que habían imaginado para su hija menor, la que ya había tomado la decisión equivocada una vez al elegir un salón de clases en lugar de una corporación. Así que cuando llegó la invitación a la fiesta de compromiso de Diana, cartulina gruesa color crema, letras doradas en relieve, un lugar en las afueras de la ciudad con un jardín privado, yo ya conocía la forma de la velada antes de que sucediera. El prometido de Diana, Marcus, era todo lo que mis padres podrían haber diseñado. 32 años, ingeniero estructural en una firma con oficinas en 4 ciudades, alto, cuidadoso con sus palabras, de una familia que mi padre había descrito como exitosa en un tono generalmente reservado para las cosas que genuinamente admiraba. Su padre, Theodore, era arquitecto, proyectos reconocidos a nivel nacional sobre los que se había escrito en el tipo de publicaciones que mi padre guardaba en el estante de su oficina. Mis padres habían conocido a Theodore y a su esposa solo una vez antes de la fiesta, y había escuchado a mi madre por teléfono después diciendo que estaba impresionada. Impresionada no era una palabra que usara a la ligera. Me enteré de la disposición de los asientos 3 semanas antes de la fiesta, no porque alguien me lo dijera, sino porque lo escuché por casualidad. Había pasado por la casa de mis padres para recoger un suéter que había dejado allí en acción de gracias. Mi madre estaba en la cocina. La puerta estaba abierta. Escuché su voz, cortante, organizativa, la voz que usaba cuando se encargaba de la logística, diciendo, sí, Claire Patterson y su acompañante. Es correcto. Cerca del fondo, lejos de la mesa principal. Y para la parte del brindis, mantendremos el enfoque en Diana y Marcus. No hay necesidad de complicarlo con el otro lado. Una pausa. Luego, gracias. Sí, simplemente práctico. Me quedé en el pasillo con la mano en la pared. Simplemente práctico. Tomé el suéter. Me despedí. Conduje a casa y me senté en mi auto en el estacionamiento de mi apartamento durante 20 minutos antes de entrar. No le dije a Noah esa noche cuando llamó. Me preguntó cómo estaba. Dije que cansada. Él dijo que traería café por la mañana. ¿Lo hizo? Se lo conté al día siguiente. Todo. Los asientos, la llamada telefónica, la palabra práctico utilizada para describir la eliminación de su presencia de la parte importante de la velada. Escuchó con ambas manos alrededor de su taza. Podemos no ir, dijo. Lo sé. Lo digo en serio. Sin juzgar. Sé que lo dices en serio, lo miré. Pero me he estado haciendo pequeña para ellos durante 6 años. Ya terminé con eso. Quiero ir. Quiero sentarme en la parte de atrás, comer la comida y dejar que hagan lo que sea que vayan a hacer. Y luego quiero volver a casa sabiendo que no desaparecí. Noah se quedó callado por un momento. Luego dijo, está bien, iremos. El lugar era una granja renovada de 12 acres. Luces de cadena cruzaban el jardín. Mesas redondas con arreglos florales que costaban más que el pago mensual de mi auto. 43 invitados. Diana con un vestido verde que la hacía ver como alguien que nunca había dudado de sí misma por un solo día.
Marcus a su lado, firme y amable. Sus padres, Theodore y Margaret, en la mesa principal con mis padres y Diana y Marcus, y dos socios principales de la antigua firma de mi padre, la mesa de personas muy importantes. Organizada con la precisión particular de personas que se preocupaban profundamente por ser percibidas como el tipo correcto de personas. Noah y yo encontramos nuestra mesa en una tarjeta cerca de la entrada del jardín. Era una mesa pequeña cerca del costado de la carpa. Otras dos parejas que había conocido una vez en una barbacoa familiar hace 3 años. Nuestras tarjetas con los nombres eran blancas y simples. Las tarjetas de la mesa principal tenían escritura dorada y pequeñas ramitas de flores presionadas planas contra el papel. Nos sentamos. Noah me retiró la silla. Debajo de la mesa, se estiró y puso su mano sobre la mía sin mirarme. Al otro lado de la carpa, mi padre cruzó miradas conmigo y asintió. Un asentimiento, del tipo que significaba que había registrado mi presencia y ahora seguía adelante. Lo vi saludar a Theodore. Lleno de calidez, mano extendida, ambas manos. El apretón de manos que significaba que importas. Theodore, trabajo extraordinario en el Centro Mercer. Leí el artículo en el registro arquitectónico. Simplemente extraordinario. Theodore sonrió, modesto, y entablaron una conversación como dos personas que habían estado esperando encontrarse en una habitación. Corté un trozo de pollo, mastiqué, le sonreí a una de las otras parejas en nuestra mesa cuando dijeron algo educado sobre el clima. Noah estaba observando la mesa principal. No de forma obvia, solo atento. Los discursos comenzaron a las 8. Mi padre se puso de pie. Tiene la postura de un hombre que pasó 30 años siendo escuchado, y la usa incluso cuando está siendo informal. Golpeó suavemente su copa. La carpa se silenció. 43 personas se giraron hacia él. Habló sobre el legado. Habló sobre el apellido Henderson, sobre lo que significaba construir cosas que perduraran, sobre la satisfacción de dejar el mundo con más estructura de la que encontraste. Miró a Diana con genuino orgullo, el tipo de orgullo que yo solía verlo dirigirle a ella y sentir la calidez de segunda mano, como estar de pie al borde de un fuego que alguien más construyó. Diana siempre ha entendido lo que significa hacer un trabajo serio, dijo. Comprometerse con algo real. Nosotros no la presionamos, ella se presionó a sí misma, y ahora ha encontrado a un compañero que entiende las mismas cosas. Levantó su copa hacia Marcus, hacia Theodore, hacia la mesa. Luego me miró. La pausa duró tal vez 2 segundos, lo suficiente para que las personas cerca de mí siguieran su mirada. También estamos contentos de que Claire haya podido acompañarnos esta noche, dijo. Su tono fue medido. Cálido de la forma en que el agua a temperatura ambiente es cálida. Técnicamente cierto. No particularmente significativo. Ella enseña en la escuela secundaria, 7º grado. Otra pequeña pausa. Ciencias. Sonrió levemente. De la forma en que sonríes cuando estás siendo caritativo con algo que requiere caridad. Y ella atraído a hizo un gesto hacia Noah con un pequeño movimiento de su mano. A su amigo que trabaja con madera, lo cual estoy seguro de que lo mantiene ocupado. Alguien en la mesa cerca del bar se rió. Fue rápido, sorprendido, y se lo tragó de inmediato. Sentí el calor en mi rostro, lo mantuve inmóvil. Mi padre se volvió hacia Diana y levantó su copa más alto. Por nuestra hija, la que entendió lo que significa construir algo que vale la pena conservar. Por Diana, 43 copas se levantaron. 43 personas bebieron. Noah bajó su copa sin levantarla. Miré mi plato. Tomé mi tenedor. No iba a darle la satisfacción de verme reaccionar. No en esta carpa. No frente a sus testigos cuidadosamente seleccionados. No con los socios de su firma de abogados y Theodore y todos ellos observando para ver qué haría la otra hija cuando le recordaran su lugar. Pero entonces Noah se puso de pie. No de manera dramática. Simplemente se puso de pie, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. De la forma en que te pones de pie cuando has decidido algo. La mesa cerca de nosotros se quedó en silencio primero, luego las de al lado.
Un silencio que se extendió hacia afuera hasta que toda la carpa estaba mirando al hombre en la mesa pequeña cerca de la entrada lateral, el que tenía la tarjeta de nombre simple, el que mi padre acababa de describir como la persona que trabaja con madera. Mi padre frunció el ceño. ¿Hay algo que quieras decir? Quiero decir algo, dijo Noah. Su voz era tranquila y uniforme, no fuerte. No necesitaba ser fuerte. Antes de que la velada avance más, quiero decirle algo a Claire. Mi corazón estaba haciendo algo irregular. Levanté la mirada hacia él. Él no miró a mi padre. Me miró a mí. Hace 6 meses, dijo, la madre de uno de tus estudiantes me envió una carta. Yo nunca la había conocido. Encontró mi información a través de tu escuela. Ella dijo que su hijo había reprobado todas las clases de ciencias desde el 4º grado, que había decidido que era estúpido y que la escuela era algo que le pasaba a otros niños. Dijo que en tu clase por primera vez había llegado a casa emocionado, que había construido un modelo de una membrana celular con materiales domésticos y se lo había explicado a ella en la mesa de la cocina durante 20 minutos, que había pedido un libro sobre biología para su cumpleaños. Noah hizo una pausa. Dijo que no sabía cómo agradecerte, así que estaba escribiendo a todos los lugares que se le ocurrían. Me miró fijamente. Guardé la carta. Está en el cajón de mi escritorio porque quería recordar cómo se ve cuando alguien hace un trabajo que importa. La carpa estaba completamente en silencio. Podía sentir mis ojos arder. Presioné el dorso de mi mano contra mi boca por un segundo. Luego la bajé. No he terminado, dijo Noah, todavía tranquilo, todavía mirándome. Debería haber dicho esto hace mucho tiempo frente a las personas que necesitaban escucharlo. Lo que haces no es un premio de consolación. No es satisfacción personal. No es una versión menor de una carrera real. Tú construyes cosas en las personas que duran más que cualquier puente o edificio. Me miró. No me avergüenza estar en esta habitación contigo. No me avergüenza esta mesa. Simplemente estoy contento de que estés aquí. Se sentó. El silencio duró otros 3 segundos. Y luego Theodore, el padre de Marcus, el arquitecto, el hombre al que mi padre había estado impresionando tan cuidadosamente toda la noche, se aclaró la garganta y se puso de pie. No completamente. Se levantó a medias, de la forma en que lo hacen las personas cuando tienen algo que decir, pero no están seguros de si deberían ocupar toda la atención de la habitación. Perdónenme, dijo Theodore. Estaba mirando a Noah. Su expresión no era la expresión de un hombre que había escuchado un discurso conmovedor. Era la expresión de un hombre que estaba resolviendo un problema que no esperaba encontrar. Lo siento. Se detuvo, comenzó de nuevo. Noah Chow. Noah lo miró fijamente. Sí, señor. Theodore dejó su copa muy lentamente. El Noah Chow que diseñó las salas de lectura comunitarias para la iniciativa de la biblioteca rural. Una pausa. Entre otras cosas, dijo Noah. Theodore se volvió a sentar. Se giró hacia mi padre con una expresión que solo puedo describir como perturbada. Robert, resopló, dijo. ¿Sabes quién es él? Mi padre parpadeó. Él es el de Claire. Él diseñó la carpintería interior del centro cultural que German, dijo Theodore. Su voz había cambiado. Era más tranquila, más deliberada. El proyecto que ganó el Premio Nacional de Artesanía en 2021, el que ha estado en cada publicación importante de arquitectura durante 2 años. Hizo una pausa. He hecho referencia a ese proyecto en presentaciones. He usado fotografías de esas uniones en conferencias sobre integridad de materiales. La mano de mi madre fue a su garganta. Hay 3 de sus piezas en la colección permanente del Museo Whitmore, continuó Theodore. Lo sé porque yo estaba en el comité de adquisición cuando las compraron. Miró a mi padre. Robert, lo presentaste como la persona que trabaja con madera. Mi padre abrió la boca. La cerró. Theodore se dirigió directamente a Noah. El programa de talleres comunitarios Show, el de la asociación vocacional. He estado tratando durante 2 años de averiguar quién lo dirige. Alguien me dijo que era privado,
que la persona detrás de eso no quería atención institucional. Hizo una pausa. ¿Eres tú? Noah se quedó callado por un momento. Lo comencé en 2019, dijo. No se trata de atención. Se trata de darles a los niños una habilidad que puedan dominar, algo que no se pueda subcontratar ni actualizar hasta desaparecer. Theodore asintió lentamente. Luego volvió a mirar a mi padre, y la mirada no era cálida. Robert, dijo cuidadosamente. Has estado presentando a tu hija y a su pareja toda la noche como ideas de último momento. Quiero ser honesto contigo, porque creo que el futuro de Marcus y Diana depende de la honestidad entre nuestras familias. Cruzó las manos sobre la mesa. He conocido a 2 personas esta noche que hacen un trabajo genuino y duradero. Una de ellas les enseña a los niños a amar la ciencia en una escuela pública. La otra ha construido cosas que he pasado mi carrera aspirando a entender. Hizo una pausa. No estoy seguro de que has estado celebrando. La carpa era un aliento contenido. Mi padre me miró. La mirada era diferente a cualquier mirada que le hubiera visto en 6 años. No cálida, aún no, pero despojada de la confianza particular que siempre había estado allí antes. Pareció por primera vez como un hombre que no estaba seguro de ser la persona más inteligente de la habitación. Le devolví la mirada. No aparté la vista. Mi madre habló primero. Su voz era pequeña de una manera que nunca la había escuchado ser. Claire, yo. Te escuché por teléfono, dije. Hace 3 semanas en la casa. No estaba enojada. La ira había estado ahí durante años, pero en este momento solo me sentía clara. Le dijiste al lugar que nos pusiera en la parte de atrás lejos de las personas importantes porque complicaríamos la narrativa. Dejé que eso se asimilara por un momento. Soy tu hija. Este es el hombre que amo. Y durante 6 años, han tratado ambos hechos como inconvenientes. Mi madre presionó sus dedos contra sus labios. No voy a hacer esto aquí, dije. No en medio de la fiesta de Diana. Pero necesito que entiendan algo. Miré a mi padre, luego a mi madre, y luego de regreso. No soy una fase. Mi trabajo no es un pasatiempo. Y he terminado de fingir que no me doy cuenta cuando me hacen desaparecer. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me mantuve en pie. Si quieren hablar, si realmente quieren saber quién soy, qué hago y por qué importa, llámenme. Contestaré. Pero no seguiré asistiendo a eventos donde me sientan cerca de la salida y me presentan como una ocurrencia tardía. Merezco más que eso. Miré a Diana. Estaba llorando en silencio, de la forma en que lloraba cuando trataba de no hacerlo. Marcus tenía su mano en la espalda de ella. Felicidades, dije. Y lo decía en serio. Te amo. Me alegra que lo hayas encontrado. Luego tomé mi bolso, y Noah y yo salimos. Nos sentamos en su camioneta durante mucho tiempo sin decir nada. Las luces de cadena del jardín eran visibles a través del parabrisas, el ruido suave de la fiesta reanudándose detrás de nosotros. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Creo que sí. Miré fijamente hacia adelante. Deberías haberme contado sobre el museo, los premios, todo eso. No preguntaste. Eso no. Me detuve, lo pensé. No, tienes razón. No pregunté. Pero también, en 2 años y medio. Lo sé, dijo. No quería que cambiara la forma en que me mirabas. Se giró para mirarme. Me gustó que preguntaras de qué estaba hecha la mesa antes de preguntar cuánto costaba. No quería darte una razón para hacer la otra pregunta primero. Lo miré durante mucho tiempo. No habría cambiado nada. Lo sé ahora. Apoyé mi cabeza hacia atrás contra el asiento. Estoy cansada. Lo sé. He estado cansado durante mucho tiempo. Encendió la camioneta. Condujimos a casa. Diana llamó 4 días después. Sonaba como si no hubiera dormido. Theodore retiró su apoyo, dijo sin preámbulos. Para la asociación de la firma de la que Marcus se suponía que formaría parte.
Dijo que necesita tiempo para evaluar si las familias involucradas tienen el juicio que él requiere para una relación profesional. Hizo una pausa. Papá está. No está bien. No dije nada. Dos de sus clientes de consultoría se comunicaron con la firma de Marcus. Dijeron que habían escuchado algo sobre la fiesta y querían saber más sobre la reputación profesional de Robert Henderson antes de continuar sus contratos. Otra pausa. Uno de ellos se retiró. Diana, dije. No te digo esto para que te sientas mal. Te lo digo porque mereces saber qué pasó, porque la gente vio lo que hizo papá e hicieron un juicio. Ella tomó aire. Theodore se lo dijo a papá directamente. Él dijo, un hombre que trata a su propia hija de la forma en que papá te trató en esa fiesta no es un hombre en el que confíe para construir cosas de manera responsable. Él dijo, el carácter se muestra en habitaciones pequeñas y momentos pequeños, no solo en grandes proyectos. Cerré los ojos. Diana. Se detuvo. Claire, lo siento. Lo he lamentado durante años. Simplemente seguía pensando que, si me mantenía en su gracia el tiempo suficiente, podría hacer un espacio para ti de alguna manera. Pensé que eso estaba ayudando. Su voz se quebró un poco. No lo era. Era cobardía. Me estaba protegiendo a mí misma y llamándolo estrategia. Lo sé, dije. ¿Puedo ir a verte? Ella vino un miércoles. Nos sentamos en la cocina de mi apartamento, bebimos mal café y hablamos durante 3 horas. El tipo real de hablar, el tipo que no habíamos tenido desde que éramos adolescentes compartiendo habitación, y las paredes eran delgadas, y la honestidad era más barata que fingir. Me dijo que había estado viendo a un terapeuta durante 8 meses y no se lo había dicho a nuestros padres. Que estaba empezando a entender cuánto de su identidad se había construido sobre la aprobación de ellos en lugar de su propia brújula. Que Marcus le había dicho que la amaba y que quería casarse con ella, pero que quería casarse con ella, no con el papel que jugaba en nuestra familia, y que eso requeriría que ella descubriera la diferencia. Le dije que la escuchaba. Y lo decía en serio. 3 semanas después de la fiesta, llamó mi madre. No empezó con una charla trivial. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo. Todas las noches desde la fiesta. Hablando de verdad. Del tipo que deberíamos haber estado haciendo hace años. Una pausa. No sabíamos quién era Noah. Y entiendo que ese no es el punto. Sé que me dirás que ese no es el punto. Pero quiero que sepas que incluso dejando eso de lado, vimos la forma en que te miraba cuando hablaba. Vimos lo que hiciste cuando te pusiste de pie. Y miré a tu padre y pensé, nosotros causamos eso. Hicimos que ella tuviera que hacer eso frente a 43 personas. Su voz se afinó. No puedo deshacerlo. Pero no quiero ser una persona que se queda igual después de haber visto algo con claridad. La escuché. Queremos invitarlos a cenar a ti y a Noah, dijo. No a una fiesta, no a una actuación, una cena. Solo nosotros 4. Y queremos. Se detuvo. Queremos escuchar sobre tus estudiantes. Y queremos preguntarle a Noah qué está construyendo. Tendrán que hacer más de una pregunta, dije. Y tendrán que escuchar realmente las respuestas. Lo sé. Y si en algún momento se siente como si estuvieran haciendo el esfuerzo por compromiso para reparar lo que perdieron en lugar de porque realmente quieren conocerme, me iré. ¿Es justo? Lo pensé. Sobre si las personas que habían pasado 6 años decidiendo quién era yo merecían la oportunidad de cambiar de opinión. Pensé en lo que cuesta mantenerse cerrado. No para ellos, para mí. Está bien, dije. El viernes. Noah y yo iremos. La cena no fue fácil. Que fuera fácil habría sido un insulto. Mi padre preguntó por mis estudiantes con el cuidadoso esfuerzo de una persona que aprende un nuevo idioma lentamente, cometiendo errores de forma cohibida y corrigiéndolos. Le hizo a Noah una pregunta sobre el proyecto de la biblioteca y luego se reclinó y realmente escuchó la respuesta. De la forma en que escuchas cuando has decidido tomarte algo en serio en lugar de esperar tu turno para hablar.
Mi madre lloró 2 veces y no trató de explicarse en ambas ocasiones, lo cual fue más honesto que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Al final de la velada, mi padre nos acompañó a la puerta. Miró a Noah por un momento y luego dijo, «Te juzgué sin preguntar nada sobre ti». Eso fue, se detuvo. He pasado mi carrera diciéndoles a los jóvenes ingenieros que el primer fallo de una estructura suele estar en las suposiciones hechas antes de que comenzara el trabajo. He enseñado eso durante 30 años. Parecía casi confundido por sí mismo. No te lo apliqué a ti. Noah asintió. Aprecio que digas eso. Mi padre me miró. Sus ojos estaban cansados de una manera que nunca antes había visto. Un cansancio que venía de algún lugar más profundo que el trabajo o la edad. Estoy orgulloso de ti, dijo. Quiero decir eso antes de que te vayas. No por lo que dijo Theodore. No por lo que pasó en la fiesta. Por lo que hiciste cuando te pusiste de pie. Hizo una pausa. Ese tipo de claridad lleva mucho tiempo construir. Lo miré. Sí, dije. Así es. No caí en sus brazos. No lloré. Solo lo miré. Realmente lo miré, a este hombre al que había querido impresionar durante toda mi vida, y asentí. Ahora estamos en terapia familiar. Nosotros 4 una vez a la semana con un terapeuta que mi madre encontró después de investigar más de lo que jamás había investigado sobre cualquier cosa que me involucrara. Algunas sesiones son difíciles de la forma en que las cosas productivas son difíciles. En algunas sesiones, mi padre dice algo que aún conlleva las viejas suposiciones, y todos tenemos que sentarnos en la incomodidad de captarlo y nombrarlo. Mi madre ha comenzado a preguntar por mis estudiantes por su nombre. El mes pasado preguntó si podía venir a mi salón de clases. Vino un martes. Se sentó en la parte de atrás y me vio enseñar una lección sobre tectónica de placas. Vio a niños de 12 años discutir sobre la deriva continental con el tipo de convicción que solo poseen los niños y los científicos. Vio a un niño en la tercera fila levantar la mano y hacer una pregunta tan buena que tuve que detenerme y decirle que era una pregunta genuinamente grandiosa. Al salir, mi madre se quedó en la puerta por un momento. Eres muy buena en esto, dijo. No fue una disculpa. No fue un gran gesto. Fue simplemente la verdad, dicha sencillamente sin ninguna nota al pie de página sobre lo que podría haber sido en su lugar. Fue suficiente por ahora. Noah y yo seguimos juntos. Comenzó un segundo espacio de taller, uno más grande con más espacio para el programa de aprendices que ha estado dirigiendo durante 4 años. Finalmente descubrí eso, el alcance completo de ello. 11 jóvenes durante 3 años. 8 de ellos ahora trabajan en oficios. 2 de ellos dirigen sus propios pequeños talleres. Todavía no acepta entrevistas. Todavía conduce la misma camioneta. Todavía me trae café las mañanas que sabe que tengo que estar temprano en la escuela. Todavía me mira como si yo fuera algo digno de ser mirado. Le pregunté una vez, meses después de todo, si deseaba que yo hubiera sabido desde el principio sobre las piezas del museo, los premios, la fundación. Lo pensó durante mucho tiempo. Creo, dijo finalmente, que a la versión de ti que habría cambiado su forma de verme cuando se enterara, no creo que hubiera querido conservarla. Y la versión que no habría cambiado, sonrió. Ella lo habría visto eventualmente de todos modos. He pensado durante mucho tiempo en lo que quería decir en este vídeo. Y esto es a lo que sigo volviendo. El valor no es una credencial. No es una cifra salarial o un título o un edificio con tu nombre en una placa. Es la calidad de la atención que le brindas al trabajo y a las personas que tienes enfrente. A mis estudiantes no les importa lo que mi padre piense de mi carrera. Les importa si estoy realmente presente cuando están confundidos, si me quedaré hasta tarde cuando algo no encaja, si lucharé para meterlos en programas que no fueron creados para ellos. Los muebles de Noah nos sobrevivirán a los 2. No porque sean caros, sino porque fueron hechos con el tipo de cuidado que resiste bajo presión. Pasé 6 años tratando de ganar un espacio en mi propia familia. Ya no hago eso. El espacio que tengo es el que construí. Si alguna vez has sido el de la mesa auxiliar con la tarjeta de nombre simple,
El presentado al último, aquel cuyo trabajo se resume como algo que lo mantiene ocupado, quiero que escuches esto. Tu valor no está en debate. No requiere una revelación. No necesita a un Teodore que se ponga de pie y lo diga frente a 43 testigos. Simplemente es. Gracias por escuchar. Si algo de esto te resonó, déjalo en los comentarios. Leo todo. Y si quieres escuchar cómo fue realmente la primera sesión de terapia, porque no fue tranquila y no fue fácil, te contaré esa historia la próxima vez.